Por Creo, Mae Montaño. Organización política contaminen la política nacional y esperamos que no contaminen la acción de esta Asamblea. De todos modos, yo creo que vale el momento para recordar a aquellos que apoyaron en el periodo anterior el hecho de que una institución del Estado, de que esta Asamblea aprobara enmiendas constitucionales de espaldas al pueblo ecuatoriano. Recordarles que en democracia el pueblo es el soberano, el poder radica en el pueblo. Así que apoyamos la decisión del presidente Moreno de llamar al pueblo ecuatoriano a una consulta popular. Ahora sí hablemos de la ley. Esta ley que no reactiva, que no fortalece al dólar y que no moderniza a la gestión financiera. Si no fuera pecado decirlo, yo le podría llamar una ley trole reformatoria de 18 leyes. Así debería llamarse, pero como la palabra trole está prohibida porque suena a gobiernos neoliberales, entonces borrémosle la palabra trole y llamémosle una ley reformatoria de 18 leyes para ser más claro. Y entonces ahí sí podíamos debatir aquello que aquí se plantea. Esta ley, que más parece una colcha de retazos, que habla de todo y que no profundiza en nada, con una actitud crítica, más allá de que apoyemos la consulta en lo político, tenemos que decirle al presidente Moreno aquellas cosas en las que debe rectificar, y de manera específica en el tema del manejo económico. Y se lo tenemos que decir con absoluta claridad, porque se supone que la obsecuencia se acabó en esta Asamblea. Aquí no somos militantes obsecuentes y disciplinados de ninguna organización. Aquí venimos para contribuir, venimos para aportar, venimos a hacer que el procedimiento legislativo sirva y beneficie y sea conveniente a los ciudadanos. Aquí no venimos a defender a nadie, pero si nos llaman a debatir una ley de reactivación, entonces tenemos que criticar aquello que consideramos que va en contra de esos procesos de reactivación. Y yo me preguntaba, en términos de salud o en términos médicos, para saber cómo se reactiva a un sistema económico sacándole dinero para gastar en la caja fiscal. Yo no entiendo cómo se reactiva así. Y entonces yo me preguntaba en términos de salud, si alguien sufre de anemia aguda y lo queremos reactivar, imposible pues sacándole sangre, reactivar a alguien que está muriéndose de anemia. Y es que el marco en el cual nos presentan esta ley de reactivación económica tiene que ver con tres aspectos fundamentales. Primero, la propuesta del presidente Moreno, que se la tenemos que repetir hasta que la cumpla. La propuesta de crear 250,000 nuevas plazas de empleo cada año. ¿Por 4, señores? ¿Cuánto es? Para recordar, 1 millón de empleos. Hay que repetirlo, pues, porque esa propuesta me suena conocida. 1 millón de empleos. Parece que es una propuesta neoliberal, según dirían aquí. Pero no sé, ese fue plan de gobierno, esa fue parte de su propuesta de campaña. Y luego el presidente llamó a un diálogo. Y llamó a un diálogo a los representantes de los sectores productivos. Claro que sí, tenía que llamarlos. Porque si quiere generar empleo, y ya sabemos que 9 de cada 10 empleos se generan desde el sector privado, entonces ¿a quién más iba a llamar? Pues para generar disque estas 250,000 plazas de empleo. A los sectores productivos, está perfecto. Ese es el punto 2 del escenario. Y el punto 3 es una crisis económica que vive el país, declarada y sustentada por el primer mandatario. Nos dijo y nos habló de una crisis económica y nos dijo con absoluta furia que no le dejaron la mesa servida. Y yo le complemento, ¿sabe qué, presidente? No solamente que no le dejaron la mesa servida, sino que se le llevaron hasta la mesa.
Porque esta crisis económica tiene que ver con una profunda corrupción, porque son miles de millones de dólares que todavía ni siquiera los podemos cuantificar, los que se fueron a las cuentas de los nuevos ricos. Seguramente, con todos esos miles de millones que están en las cuentas de los nuevos ricos, los de las manos ardientes, con esos miles de millones, posiblemente no tendríamos necesidad de volverle a meter la mano al bolsillo de los ecuatorianos a través de más impuestos. Y ojalá, ahora que nos estamos acordando de la institucionalidad, nos acordemos que esta Asamblea en sus periodos anteriores también ha sido corresponsable de esa crisis. ¿Y saben por qué? Porque aquí se aprobaron todas esas leyes, porque aquí se aprobaron todos esos tributos de una manera disciplinada y obsecuente, sin una observación, sin una crítica, sino como las mandaba el innombrable. Así se aprobaban aquí. ¿Cómo no vamos a recordar aquella ley cuando se le colocó a las cocinas de gas y a otros artefactos domésticos el ICE y se duplicó el valor de las cocinas de gas? Pero se lo aprobó. Aquí no había ningún poder humano que haga cambiar eso, porque había la orden de que a garrotazo limpio, porque así es como se reactiva la economía en el país, se tenían que introducir las cocinas de inducción. Entonces hay que recordar, fracaso total. Así que si ahora pensamos que vamos a reactivar porque dizque le vamos a meter la mano al bolsillo, dizque a los ricos que van a pagar los impuestos y el aumento del impuesto a la renta, estamos perdidos. Porque esos impuestos se transfieren siempre se transfieren al consumidor final. El pueblo, la base es la que paga. Cuando los gobiernos pretenden, como le hemos dicho ayer en el debate del presupuesto al presidente Moreno, y se los repetimos, si el gobierno pretende seguir gastando más en época de crisis, sabemos que la factura la paga el pueblo ecuatoriano. Y eso sí, también le decimos desde acá y le recomendamos, cuidado, presidente Moreno, porque si ahora pasa esta ley, el próximo año tendremos una nueva reforma tributaria para seguirle metiendo la mano al bolsillo de los ecuatorianos, porque esto parece imparable y habrá más deuda para que pague el pueblo ecuatoriano. Pero cuidado, presidente Moreno, porque también el pueblo ecuatoriano llega el momento en que pasa la factura, ¿verdad? Algunos de aquí estarán diciendo que sí. Que el momento llegue en que el pueblo también pasa la factura. En el primer debate yo he dicho varias cosas de esta ley, las de fondo se mantienen, algunas se cambiaron, pero de fondo la ley no es de reactivación, de fondo la ley mantiene los elementos de recaudación para sostener esa proforma presupuestaria que aún no la hemos aprobado, está ligada, está amarrada a esa proforma, porque esta ley no fortalece en nada la presencia del dólar, porque no vendrán más dólares a la economía, porque esta ley está definiendo, y conversábamos aquí, una serie de mecanismos que le da poder discrecional a determinadas instituciones, incluido el presidente de la República, al Ministerio de Finanzas, a la SENAE, al SRI, porque esta ley deja en evidencia la posibilidad de que los depósitos de los cuentaahorristas y cuentacorrentistas asuma el riesgo cuando una institución política decida que la banca privada tiene que traer su dinero para la liquidez. Y cuando deja al Banco Central y a los depósitos que no le pertenecen, y hay que repetirlo, a la voracidad de esa caja fiscal que es un hueco sin fondo, que no se llena nunca si es que el modelo económico no se cambia. Esos problemas y esos temas de fondo se mantienen en este proyecto de ley. Y por si fuera poco, en la comisión, yo creo que más bien por los temas de las dinámicas internas de su propia organización política, lo que en la comisión el 90% de las personas y representantes de organizaciones que comparecieron a la comisión destacaron como una de las pocas cosas positivas de la ley, que era no hablar más de dinero electrónico en el Banco Central, sino de entregarle a la banca privada un medio electrónico de pago, que se entienda bien, un medio económico
electrónico de pago para los ciudadanos debidamente respaldados. Si eso era una de las pocas cosas buenas de la ley o del proyecto de ley, la comisión para el segundo debate termina con eso que eran una de las pocas cosas buenas de la ley y determina, más bien por posiciones ideológicas radicales y hasta enfermizas, que no, que todos los banqueros son malos. Y como dicen que los políticos son malos, también acabemos con los políticos. Y si los gobiernos son corruptos, entonces no tengamos gobiernos. Esa sería la lógica, porque todos los banqueros son malos, entonces el Banco Central que se quede con el dinero electrónico, poniendo en riesgo la posibilidad de que en algún momento, ellos sí, que son juez y parte, porque van a manejar el dinero y porque son el órgano de regulación, son parte del órgano de regulación, entonces sí pueda emitir a lo mejor en algún momento dinero sin respaldo. Así que hay elementos suficientes para pedir el archivo de la ley, como ya se ha dicho aquí, para que el presidente Moreno reciba el mensaje. Si su equipo económico lo traicionó y se fue por otra vía, ahora el ministro de Finanzas amenaza y dice, es que si no me aprueban esta ley, entonces voy a tener que tomar medidas más difíciles para el pueblo ecuatoriano. Mire usted, frente a esas amenazas, nosotros le decimos que con espíritu crítico archivamos la ley para que el gobierno, para que el presidente Moreno envíe una ley, primero consensuada, que es lo que vale en un diálogo, una ley consensuada, que reúna los elementos suficientes para que la reactivación económica se dé, para que los distintos sectores articulados y encadenados en los sectores productivos y en el sistema económico del país funcionen, para que los inversionistas sientan eso que deben sentir para venir a un país. Seguridad jurídica, no discrecionalidad de los funcionarios. Seguridad jurídica, certidumbre y confianza. Eso es lo que necesitamos. Así que el archivo de la ley y viva la consulta popular. La asambleísta Mae Montaño